UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bueno, uno de los grandes regalos del siglo XXI a la humanidad es Internet, ¿no? Por primera vez en nuestra historia, a los tiranos les resulta más difícil ocultar sus atrocidades. La información de todos los rincones del planeta pueden enviarse instantáneamente a millones de personas, ¿no, Mirta? Sin embargo, como todo nuevo invento, Internet puede utilizarse para el bien y para el mal. Y por ello hablamos de la desinformación, ¿no? Cuéntanos, Mirta, explícanos cómo la radio tiene un papel que desempeñar en la lucha contra el azote de la era de Internet. Bueno, primero quisiera que hagamos la distinción entre desinformación e información errónea, si me permitís, porque en la desinformación hay la intención de confundir o de manipular a las personas dando una información que es deshonesta. En cambio, la información errónea, que sería misinformation en inglés, es en cambio una información que es engañosa, que fue creada o diseminada, pero sin la intención de manipular o sin malicia. En realidad, tanto la desinformación como la información errónea son problemas para la sociedad, porque de todos modos hay un refuerzo de la tecnología hoy día que hace que automatice esa información, pero de las dos, digamos, es la desinformación la más peligrosa. En ese sentido, durante el día escuchamos muchas veces el término fake news, y yo quisiera invitar a los colegas periodistas y radiales de tratar de no usar ese término y en general evitar asumir que todos entienden lo mismo con el término de noticias falsas o fake news, porque noticia significa información verificable en el interés público, y la información que no cumple con esos estándares no merece la calificación de noticia. Entonces, en ese sentido, decir noticias falsas es un oxímoron y solo sirve para manchar la credibilidad de la información que sí cumple con verificabilidad y con interés público, es decir, las verdaderas noticias. Así que en general tratemos de no usar el término fake news. Cuando tenemos este fenómeno de la desinformación, el otro asunto que preocupa es que es gratuita. Ergo, las personas que no pueden pagar un periodismo de calidad o donde no tienen radio de servicio público, son personas que especialmente vulnerables, digamos, a la desinformación y a la información errónea. Y el riesgo, que es más o menos por donde iba tu pregunta, es que el periodismo radial corre el riesgo de ser de alguna manera ahogado por esa cacofonía. Y las periodistas radiales que trabajan en pos de la verdad, digamos, e incluso de las verdades inconvenientes, digamos, de las verdades que molestan, pueden convertirse en un blanco de mentiras, de rumores, de engaños, de campañas para intimidarlos, para desacreditarlos, tanto a ellos y ellas como a las radios para las cuales trabajan. Entonces, frente a esto, bueno, ¿qué pueden hacer las radios? El primer asunto que me viene al espíritu, habiendo escuchado todos los expertos que hablaron hoy, es que las radios filtren, porque la desinformación no es solo algo que se produce, es algo también que se reproduce. Entonces, que las radios puedan hacer un esfuerzo para aproximarse más a los estándares y a la ética profesional tradicional y tomar distancia de la información que puede interesar a una parte del público, pero no es en el interés público.
Por ejemplo, fenómeno que esta semana nos estuvo mareando a los latinoamericanos, una historia personal entre un futbolista, su esposa y una actriz. Es información que puede interesar a parte del público, pero no es de interés público. Entonces, horas y horas de radios, incluso en radios de servicio público, hablando desde el ángulo de lo personal, es un poquito lamentable. Sí se podía hablar desde otro ángulo, desde el ángulo de cómo afecta al fútbol, cómo afecta, yo no sé, los millones de dineros de inversión en el jugador, la prestación, no sé, otro ángulo que no sea el personal. Entonces, eso sería uno de los aspectos, ¿no? Volver a la información de interés público. También evitar el periodismo del ella dijo, él dijo, y ella contestó, y él dijo, y puso en Instagram. Hay que mejorar la capacidad de los profesionales de las noticias para ir más allá de eso e investigar la veracidad de las afirmaciones hechas por las personas que están siendo entrevistadas en los reportajes. Es decir, evitar en general la difusión de información que no ha sido verificada. Esto es más difícil de lo que parece porque las radios actualmente están sufriendo muchas pérdidas de personal, no tienen gente que pueda verificar, comprobar fuentes, investigar. Entonces muchas veces están también trabajando con mucha presión de tiempo, poco personal, una panoplia de temas para cubrir que van de la bomba al atentado terrorista al resultado del match de rugby. Entonces se hace difícil investigar la veracidad de las afirmaciones, pero sigue siendo muy importante. Otro de los puntos que quisiera señalar, que también ha sido señalado por varios intervinientes, es la educación mediática a través de la radio. Esto lo estamos viendo en muchas radios actualmente, en Francia, en las radios públicas, también en otros países, en el Reino Unido, por ejemplo, pero también en muchos países a través de las radios comunitarias, como fue señalado. Es decir, las radios que se aproximan, como contó el colega de Deutsche Welle, se aproximan a las escuelas, a los lugares donde están los jóvenes, la gente, también los seniors, la gente muy adulta, para poder transmitir qué es el trabajo periodístico, qué es realmente una noticia, dónde está la verdad, cómo juzgar lo que uno escucha o lee y reflexionar críticamente antes de apretar el botón y compartirlo o redifundirlo. También en el aire hay programas radiales donde se trata de enseñarle, digamos, a los oyentes a estimar y a poder detectar periodismo de calidad, periodismo profesional. Esto tiene un doble servicio. Por un lado, transmitir esas competencias a la gente, las competencias mediáticas, la educación mediática, pero también tiene el resultado de inspirar confianza, de fidelizar a los escuchas, a los radioescuchas, es decir, darle esa seguridad de cuando escucha su radio favorita, sabe que está escuchando información que ha sido verificada. Para no hacer muy larga la situación, quiero decirles que UNESCO publicó varios recursos que tienen que ver con la desinformación y que todos pueden encontrar en www.unesco.org. Tenemos un manual muy práctico que se llama Periodismo, Noticias Falsas, entre comillas, y desinformación. Tenemos otro que se llama Desinfodemia, que es más aplicado a la desinformación sobre COVID, pero también trata temas generales sobre la desinformación y la información errónea.
También tenemos uno que en inglés lo tenemos nada más, que se llama Media and Information Literacy and Journalism, que habla de todos esos ejemplos de radios que están emitiendo, poniendo al aire específicos shows o programas sobre educación mediática. Bueno, no sé si esto contestó tu pregunta o si quisieras que agregue algo más. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. ¿No, Nicolás? A mí me ha interesado mucho y creo que incluso durante la semana tendremos otros momentos donde estos aspectos de educación mediática o educación por la radio volveremos a hacer hincapié sobre eso, porque creo que, bueno, es esta parte de alfabetización, como dices tú, y de un poco responsabilizar a la gente en el momento también de elegir las fuentes de información. Es un todo, con la confianza que puede aportar la radio haciendo su buen labor profesional. Muchas gracias, Mirta, por esta intervención y nos vemos mañana por más radio. Hasta mañana. Vengan todos de nuevo mañana. Hasta luego, muchas gracias. Chao.